Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, qué gusto verlos de nueva cuenta hoy. ¿Qué es? 18 de junio, Día del Padre. No sé por qué decía eso del pastor, yo creo que debe haber sido por Evita, porque Sarita es bien linda, bien agradable. Ahorita, ahorita a ver si me escucha, porque no me escuchó. Bueno, bendito Dios que estamos aquí y vamos a escuchar la palabra de Dios. Tiene un mensaje muy especial como siempre, pero en cuanto dispuse mi corazón a recibirlo y a escucharlo para podérselos entregar a ustedes, hay ocasiones en que te revela Dios cómo es y te revela ciertas cosas y es como cuando prenden la luz y ves algo nuevo, algo diferente. Y en esta ocasión, cuando me lo mostró a mí, me voló la mente y me abrió el panorama a mi ser, a mi identidad, a mi caminar, me dio una fe nueva, una seguridad y una confianza que solamente Dios me pudo haber dado, me pudo haber mostrado y que por más que hubiera leído la Biblia muchas veces, hay veces que no logramos entender. Entonces le pido a Dios para que también sea para ustedes una revelación y un entendimiento nuevo para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Si quieres cerrar tus ojos, dispón solamente tu corazón, aparta tus sentidos por un momento de lo que puedas estar viviendo para poner atención a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres poderoso, tú eres Rey de reyes y Señor de señores, pero primero que todo eres nuestro Padre. Y te damos gracias por Cristo Jesús, nos reunimos en su nombre. A Él sea la gloria, hacia la honra y el poder abre nuestro entendimiento. Y sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito por la cual fue enviada. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y el título de este mensaje que les quiero compartir es Mi Dios es mi papá. Y cuando escuchamos, vamos a la iglesia y todas las actividades que hacemos alrededor de la iglesia, la Biblia, orar y todo, muchas veces nos enfocamos en el concepto de Dios. Y crees en Dios, no crees en Dios, sigues a Dios. Y muchas veces dejamos simplemente hasta ahí el concepto. O tenemos un Dios, pero muy pocas veces vemos a un Dios como Padre. Y la característica principal de Dios es que es nuestro Padre. Porque antes que todo, vamos a verlo en la palabra de Dios. Y si me acompañas ahí al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra de ella. Antes de la creación del mundo, ya estaba, ¿quién? Jesús, la luz, el Verbo. Y si ya estaba Jesús, ya estaba el Padre. ¿Y quién fue primero, el Padre o el Hijo? El Padre. Lo primero que Dios hizo antes de todo fue el Hijo. Fue el Hijo y son uno solo.
Pero antes de que Dios fuera creador, que fuera el Señor, el Altísimo, el proveedor, el sanador, el libertador y todos los conceptos, identidades y características que conocemos de Dios, primeramente fue Padre. Y todo un mundo se recrea aún en nuestras vidas cuando vemos a Dios como un Padre. Porque cuando te conviertes en Padre, sale en ti esa identidad como proveedor, como protector, como sanador, como libertador, porque eso que tienes en ti como Padre te lleva a lo demás. Y Dios como Padre tiene una naturaleza tan hermosa y tan bella que si nos quedamos con el concepto de que es solamente un Dios o vemos a un Dios lejano, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente muchos vemos a Dios, pero lo vemos allá arriba en el cielo, y ese es un engaño que el enemigo viene a traer. Porque cuando les decimos, es que Dios es tu Padre, ahí hay dos cuestiones principales. Una, o lo identificas con tu Padre terrenal y, como decía el pastor, por más bueno que haya sido tu Padre terrenal, no es perfecto, ¿no? Entonces, por ahí ya como que dices, ay, como que Dios es mi Padre, ¿no puede ser algo mejorcito? ¿O cómo puede ser que Dios, y ahí viene la segunda cuestión, ¿cómo puede ser si Dios es mi Padre y el Padre debe ser una figura amorosa, protectora, salvadora? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué si Dios es mi Padre? Porque no tengo dinero para la renta. ¿Por qué si Dios es mi Padre? Porque tengo escasez. ¿Por qué si Dios es mi Padre y es el dueño del oro y la plata? ¿Por qué yo ando en camión? Y entonces ahí el concepto que tenemos de Dios, el enemigo lo empieza a usar y lo empieza a transgiversar, a pervertir, a dañar, y nos dejamos de identificar como hijos de Dios y como Dios, como un Padre y un Padre bueno. Me encantó la prédica, no sé quiénes estuvieron la oportunidad de la semana pasada de escucharla de mano de la mano y la boca de Omar, como hijos de Dios. Y yo creo que es una secuela de ese mensaje. Para los que no tuvieron chance, por ahí yo creo que nos lo van a mandar por mensajito. Pero si nosotros somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, obviamente. Y tenemos que reconciliar, restaurar y tener bien en claro esa imagen de Dios como nuestro Padre. Y tenemos que reconciliarlo porque primeramente, antes de verlo como simplemente un creador, como el Todopoderoso, como el Jehová de los ejércitos, déjame decirte que lo mejor, lo más cercano, lo más íntimo, lo más profundo de Dios, vas a conocerlo y vas a entenderlo cuando lo veas como tu Padre celestial. Y esto le quebró la cabeza a los fariseos, a los escribas, a los legalistas y a los que realmente no conocían a Dios. Que Jesús llegara y se plantara como hijo de Dios, pero no solamente que Él fuera su hijo, sino que Dios tuviera esa figura paterna. Eso les quebró y no lograban entender, y a partir de ahí se les quebraron los fusibles y no pudieron entender la obra redentora a través de su Hijo Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento habían conocido a solamente un Dios, con características de general de los ejércitos, y por ahí en la mañana nos compartía el Robert lo que fue haber tenido un papá militar. Qué duro y qué pesado es tener esa figura que pues nunca se podía equivocar y que tenía que ser duro y estricto y una disciplina muy dura. Y por ahí hay muchas personas que ven a un Dios como simplemente el que está ahí cuando pues necesito sanidad,
o cuando necesito la provisión. No sé, a mí me mata que llegue mi hijo y nada más me quiera pedir las cosas y me dice, papá, dame, 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 y pues para él nada más soy su proveedor. Qué feo sería que tu hijo se acerque a ti y te diga, humano, tú que eres el humano que me creó. Omar nos lo explicaba, ¿no? De repente queremos usar cosas muy rimbombantes, pero que se acercara a mi hijo y, bueno, no puede pronunciar o al principio el nombre familiar, Emilio Monraz, pues puede que no le diga mucho, pero humano, creador, proveedor y protector, te pido que me ayudes y que me proveas y que me entregues una manzana o el pan de cada día, ¿no? Entonces, imagínate Dios cómo se siente cuando, o nuestro Padre se siente cuando le dices, Dios, Dios, provéeme, tú que eres Dios, tú que eres el Todopoderoso, mueve las montañas. Qué diferente es cuando llegas, Padre, tú que todo lo puedes. Cuando me llega mi hijo y me dice, papá, chin, ya valió gorro. Lo que me pidas, ni modo. Si se dan cuenta cómo cambia la perspectiva que tenemos de Dios. Yo si veo a una persona en la calle en necesidad, pues yo puede que le dé una ayuda. Yo puede que vea la forma, ¿no? Pero si yo veo a mi hijo tirado en la calle, yo voy, lo levanto, lo rescato, lo sano, lo llevo, lo meto al hospital, hago lo que tenga que hacer, pero voy y le ayudo a mi hijo. Como hijos de Dios, muchas veces no tenemos claramente que Dios es nuestro Padre. En el trabajo, yo respeto a mis jefes porque me pagan. Y porque si no hago lo que me digan, pues no me van a pagar o me van a correr. Pero si en dado momento mi jefe se pone a poner medio estricto y no me paga y no me empieza a ayudar, pues yo puedo rebelarme o yo puedo decidir no formar parte de esa empresa o buscar por otra parte o no dar todo. Pero como hijo de Dios, como padre, yo no puedo dejar de proveer, de dar, de entregar. El jefe del trabajo te puede decir hoy no, o te puede poner una regañiza, o te puede tener un trato. Pero como padre, en la esencia, naturaleza y principio de Dios, es un Dios que todo le entrega, que todo lo da. La Biblia, la palabra de Dios, esos 66 libros que todos hemos leído, amén, es la historia de amor más grande de un padre por su hijo. Sabemos que la Biblia es el compendio de libros que hablan y el centro es Cristo Jesús, que se revela a nosotros y esa obra redentora, esa creación de Dios como padre a su hijo y cómo empieza a crear el universo, el mundo, separa las tinieblas de la luz, la tierra, el mar, los cielos y hace todo ¿para quién? Para su hijo. No lo hace para el humano, no lo hace para ir para los animales, lo hace como padre para su hijo, porque lo mejor que siempre tienes lo das como padre a sus hijos. No se lo das ni al siervo, no se lo das al vecino. Muchos ahora lamentablemente en esta perversión lo mejor se lo dan al perro y prefieren tener perros que tener hijos. Pero lo mejor siempre que das tu vida es al hijo. Y el Padre dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿qué? Dio a su hijo. Dios lo mejor que podía dar, sabiéndose y conociéndose como Padre, es su hijo. No dijo, de tal manera amó Dios al mundo
que creó algo, que salvó algo, que libertó, que hizo una muralla. No, lo mejor que dio Dios como Padre es al Hijo. Y vamos a ver una serie de pasajes para que nos quede más claro esta identidad de Dios y cómo primeramente es Dios nuestro Padre. Y se nos vaya abriendo un poco la mente de lo que Dios nos quiere mostrar. El enemigo, como les decía, trata de transgiversar y dañar esa identidad, porque en la manera en que veamos a Dios de distinta manera nos empezamos a alejar de esa identidad de hijos, y el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Y si no tenemos al Padre, no podemos conocer al Hijo. Cuando nos hacemos hijos, lamentablemente, a veces queremos adoptar nada más la parte o el beneficio como juniors. Y entonces cuando voy a comprar, veo una camiseta de este precio y otra más baratita y pues tal vez está más feita, y de repente no sé si les ha pasado, o en un restaurante dicen, no, pues voy a pedir la de con tocino o pido la normal, y dicen, no, pues yo soy hijo de Dios, ¿cómo me voy a conformar con estas cosas? No, pues pido lo mejor, ¿no? Y de repente en esas situaciones decimos, ay, ahí sí soy hijo. Pero cuando nos toca lo que Dios nos pide, orar, congregarnos, escudriñar, tener un tiempo de devocionar, morir por el hermano, por el amigo, ahí ya como que de repente, ahí ya no siento tanta paz, porque no tenemos bien esa identidad como hijos de Dios. Uno de los peligros más grandes para el enemigo, para Satanás, es que tomemos nuestra identidad como hijos de Dios y que nos liguemos a Dios como un Padre. Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Cristo, no hubiera podido cumplir su propósito y la voluntad ¿de quién? De su Padre, si no se hubiera identificado como hijo. El hijo era el único que podía cumplir ese propósito y voluntad del Padre. Ya había habido profetas, reyes y demás enviados, escogidos, elegidos por Dios, pero solamente fue el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que pudo cumplir con la obra perfecta, maestra, y llevar a todo que fuera consumado. Y lo mejor y lo más grande y lo que Dios tiene para tu vida, el propósito principal que tú tienes de estar en este plano terrenal, se va a cumplir en manera que tú identifiques a Dios como tu Padre celestial. Si tú te sigues identificando y teniendo una relación con otras personas, con otras autoridades, con otros líderes, o aún a Dios como simplemente un Señor de los ejércitos o solamente como un proveedor, no vas a poder cumplir tu propósito en esta vida. Y entonces el enemigo le da a capa caída, duro y tendido, para romper ese lazo, ese nexo y esa identidad. La primera pregunta que le hace Satanás a Jesús para ser tentado: si tú eres quién, si tú eres hijo de Dios, manda a que estas piedras se conviertan en pan. Ataca su identidad, ataca su identidad. Ahorita en la mañana estábamos viendo cómo tenemos la responsabilidad como padres de bendecir a nuestros hijos y de bendecir su identidad. ¿Quiénes son? ¿Qué es? ¿Quién es Él? No su comportamiento, no lo que hace, sino que veamos nuestro hijo como lo que es. Y a partir de bendecir su identidad, cómo empiezan a ellos a crecer con una fortaleza, una confianza y con una bendición de Dios por bendecir su identidad. ¿Quién es? Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos de aquí
siendo bien honestos, siendo bien sinceros, ¿quiénes de aquí nos sentimos realmente que sea un sentimiento arraigado, que esté en congruencia nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu como hijos de Dios? Amén. Esperemos que esa fortaleza y esa seguridad del hecho de que estemos aquí se vaya transformando cada vez más y que sea una seguridad, así como podemos decir, soy ingeniero, trabajo en tal lugar, soy el hermano, soy el hijo de Jorge Monraz, que también podamos decir, soy hijo de Dios, que podamos salir y Dios me lo mostraba. Emilio, ¿quién eres? Me preguntaba. Me dice, Emilio, ¿quién eres? Y en mi naturaleza y en mi mandil, y soy el esposo de Sara, soy el papá de Daniel y de Pablo, soy ingeniero, trabajo aquí y acá. ¿Y sabes qué me dijo? Eres mi hijo. Primeramente que nada, soy hijo de Dios. Eres mi hijo. Antes de ser cualquier cosa, somos hijos de Dios y Dios es tu Padre. Me encanta y espero que no suene como película de Star Wars y que no tengan ese concepto de padre que llega en la película de la Guerra de las Galaxias, no sé si la han visto, que dice yo soy tu padre. Y hay una película a mí que me encanta de chiquito y me quebraba a mí la cabeza, la película de Hércules de Disney. Crece como un niño normal, dos viejitos se lo encuentran o se lo dejan y lo crían. Y llega un momento en que, ya ni me acuerdo bien de la película, pero está como en el templo de Zeus. Y entonces Zeus, de ser como una estatua de piedra, se transforma. Y obviamente el Hércules se ve y dice, ¿qué está pasando? Y como que trata de huir, y entonces el Zeus lo agarra y le dice, yo soy tu padre. Y entonces se le cae la cara y dice, ¿cómo que soy tu hijo? ¿Cómo que eres mi padre? Me dice, ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué no estoy en el Olimpo? Y entonces dice, no, pues es que llegó, pasó esto y pues te caíste y entonces tienes que hacer un acto heroico para poder volver a ser Dios. Eso no pasa con nosotros. Dice que en cuanto creímos que Cristo Jesús murió por nosotros y que resucitó de entre los muertos, se nos da un espíritu de adopción con el cual clamamos, Jehová de los ejércitos, mi sanador, mi proveedor, mi Dios, mi rey, mi Señor, mi Elohim, mi Adonai, mi bandera. Abba, Padre, se nos da un espíritu de adopción. Nos dice, ya no más mi siervo, ya no más mi lejano, eres mi hijo. Jesús está ahí con sus discípulos y les dice, enséñanos a orar. Cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando se quieran dirigir a mí, me quieran pedir algo y quieren tener una conversación, un tiempo conmigo, diríjense a mí como mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, dice. Dios es nuestro Padre y no le va a delegar esa función a nadie más. Lamentablemente aquí en la tierra sí sucede. Hay muchos progenitores o muchos creadores, pero muy pocos padres que delegan esa autoridad, ese privilegio y dejan que otras personas cuiden a sus hijos.
pero Dios no es así. Dios es nuestro Padre y Él no le va a dejar su chamba a otra persona, ni va a dejar de ser Padre. Dice en Isaías, si me acompañas, Isaías 49. 15. No es por hacernos promoción a los padres el día de hoy. Yo sé que el Día de las Madres es muy importante también y las amo. Pero dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Existen las mamás que se olvidan de sus hijos? Tal vez no en estas épocas o en algunas, o no en nosotros, pero hay madres que se olviden de sus hijos después de haberlos cargado 9 meses y haberlos parido con dolor. Pero sabes, el Padre, por lo menos celestial, nunca se va a olvidar ni de ti ni de mí. Dice en Mateo 28:15, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Padre. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, id y haced discípulos. La gran encomienda, ¿cuál es? Es ir y hacer discípulos. ¿Y sabes por qué Dios quiere que vayas y hagas discípulos? Dios te está diciendo, ve por mis hijos. El deseo y el gran anhelo de la creación es ver la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Como padre, el gran anhelo que uno tiene es ver que los hijos crezcan, maduren, entiendan y se manifiesten en esta tierra, y ver a mi hijo cómo va madurando, creciendo, cómo se va identificando. Dios nos hizo conforme a nuestra imagen y semejanza, conforme a su imagen y semejanza. Dios nos creó, Dios nos hizo, y sabemos que primeramente hizo al hombre, hizo a Adán, y ya estaban los animalitos y los changuitos, y ya estaba toda la tierra bien bonita, con cascadas y montañas. Pero hacía falta algo. Y entonces le hizo una ayuda idónea. ¿Y saben por qué es idónea? Porque no podía tener hijos ni con los changos, ni podía complementar esa parte esencial interna que tenemos como imagen y semejanza del Padre Altísimo, que es poder tener hijos. Y va y les dice, multiplíquense y fructifíquense, vayan y tengan hijos. Ahora, eso es en el plano natural, pero espiritualmente Dios nos dice, vayan y tengan discípulos, seguidores, hijos espirituales, ámenlos, comparten las palabras y pregúntenle aquí al pastor y a Hugo, qué difícil es tener hijos espirituales, cómo dar fruto espiritual, cómo es en los cuidados, la atención, el predicarles de noche y de día. Dice que los pastores velan por nuestras almas, que ellos están todo el tiempo buscando y cuidando que las ovejas no se les salgan del redil, que no se vayan ahí con cualquier filosofía del mundo, que no empiecen a decir amor y paz y que no empiecen, porque tienen esa identidad de padres hacia sus hijos y nos cuidan. Y todo momento es el padre dando vida a sus hijos.
naturaleza de padre sacrificándose y entregándose por sus hijos. Desde el primer momento en que Adán y Eva se alejaron de Dios, Dios está buscando y anhelando esa reconciliación y esa restauración. Y por medio de leyes y mandamientos no se pudo lograr esa reconexión al Padre. Dios todo el tiempo buscando, es que yo quiero que estén conmigo, yo quiero que sean uno conmigo, yo quiero que vivan como yo los creé a mi imagen y mi semejanza. Y más nos apartábamos, más perversión, hasta que vino Cristo Jesús a limpiarnos del pecado y a regresarnos con el Padre, a restaurar esa relación de hijo con el Padre. El propósito principal de la salvación es volver a tener una relación con Dios como nuestro Padre. Y Jesús nos enseña eso en parábolas. Más de 150 veces aparece la palabra Padre en los 4 evangelios. Y nos muestra su gran amor con la palabra del Hijo Pródigo. Lo sabemos, cómo nos recibe con brazos abiertos, nos pone anillo en el dedo, abrigo, y nos hace fiesta porque Él es nuestro Padre. Dice, nuestros padres terrenales saben dar cosas buenas, pero su Creador, ¿cuánto más no les dará? Dice, no, vuestro Padre en los cielos, ¿cuánto más no les dará? Cuando nos acercamos a Dios y vemos a Dios como nuestro Padre, vamos a empezar a vivir y vamos a empezar a experimentar una vida diferente como hijos de Dios. Hermanos, somos coherederos de la herencia en Cristo Jesús. Tenemos una heredad tan grande y espero que les empiece a brillar los ojos, no solamente por las bendiciones terrenales, pero por toda la bendición espiritual que tenemos por tener un Padre celestial, perfecto, santo, santo, santo. Porque en cuanto el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es amo y dueño de todo. Pero en cuanto al esclavo, nadie levante la mano, se da cuenta que no solamente es esclavo, sino que es el hijo del dueño, ¡pum! Empieza a cambiar y ahora sí empieza a atender al negocio, no como el esclavo, sino como el dueño y el que va a heredar todo. A mí me encantan mis amigos de la prepa y de la universidad. Por ahí algunos tenían sus papás empresas grandes y pues estaban en la prepa y nada más se dedicaban a no hacer nada. Pero en cuanto se dieron cuenta y entraron a la universidad y vieron que pues lo que les iba a tocar iba a ser para ellos, o todo eso pues iba a pasar, entonces empezaron a estudiar ahora sí y dijeron, no, pues de aquí no se me va a ir ni un pesito, y si tengo que convertir y si tengo que aprender a cómo administrar y cómo organizar todo, pues le entro. Y yo vi cómo cambió su actitud, cómo cambió su forma de ser. Y Dios está esperando a que dejemos esa mentalidad de esclavos que nada más están de repente trabajando, o que de repente ni trabajando estamos en la obra de Dios, que ni siquiera, nada más estamos como seres terrenales. Lamentablemente, el cristiano, el Hijo de Dios, está viviendo con sus 5 sentidos bien clavados en la tierra, haciendo y queriendo, comportándose como seres terrenales huérfanos, como águilas picando maíz en el gallinero.
cuando Dios nos dio toda una naturaleza celestial para levantar las alas como las águilas, elevarnos a lugares celestiales y tomar, y ya que estamos aquí, agarrar a nuestra presa, echarnos un salmoncito rico y subir a las alturas y no quedarnos en el gallinero. Hermanos, es tiempo que nos identifiquemos y que reconozcamos a un Dios como nuestro Padre. La semana pasada Omar nos hablaba cómo somos hijos, cómo somos coherederos en Cristo Jesús, cómo tenemos mucha herencia, mucha riqueza, que tenemos un Dios que está buscando desbordarse en nosotros, entregarnos todos a manos llenas. Pero es hora que veamos a Dios como nuestro Padre celestial. Amén. Amén. Si me ayudan alguien con el teclado, ya vamos a terminar. Es fácil y es sencillo, ¿no? Es fácil y es sencillo. Y quería mostrarles hoy un video. Por ahí voy a ver la manera si los podemos enviar o después se los pasamos. Pero en Estados Unidos, como bien saben, es otra cultura muy envuelta al ejército, o por ahí pues todas las actividades, y ellos tienen un gran ejército y van y se llevan todo un mundo de gente a otros lugares a defender. Y pues en ese afán de querer ser los intercesores, pues lamentablemente muchas familias se quedan sin papá. Y años. Y hay un video, muchos videos, que yo cada vez que lo veo, es más, en la mañana que lo estaba buscando, a mí me quebra. Y es el momento de reencuentro después de años de los hijos con su padre. Y muestran las imágenes en salones de clase, en estadios, en partidos de fútbol, aún en bodas, en eventos importantes, en que los hijos ya estaban resignados. Sabían que su papá estaba en la guerra, que se lo habían llevado, que el gobierno pues estaba cumpliendo con su obligación, que no había otra forma más que cumplir con el deber que les había tocado a sus papás. Y el momento en el que aparece el papá, se quebrantan y van y corren y abrazan a su papá. Es un momento tan emotivo, tan grande, tan fuerte, tan amoroso, tan lleno de gracia, de favor. Y me encanta porque si tenemos un Dios que pelea por nosotros, y estaba su papá peleando batallas, trayendo paz, trayendo libertad a muchos pueblos, pero ¿tú crees que le importa eso al hijo? ¿Tú crees que es más importante para el hijo que vaya y ministre a otros lugares, que vaya y gane muchísimo dinero, que vaya y conquiste, que vaya, sea libertador? Para el hijo lo más importante es tener ese papá con quien convivir, con quien jugar, con quien estar. Y hoy quiere decirles nuestro Dios, nuestro Padre, un mensaje fácil y sencillo. Dice: yo soy tu Padre. Dios sabe lo que has vivido, Dios sabe lo que has pasado. Yo sé cuando mi hijo, yo no quito los ojos de mis hijos. Vamos a cualquier lugar y lo primero que me enseñaron mis papás y mis suegros es: nunca le quites tus ojos de la vista de tus hijos. Siempre vamos a algún
parque y yo sé dónde están mis hijos. Yo sé, me encanta porque la escuela donde los dejamos todo el rato nos están mandando fotos y videos. Yo sé lo que está pasando y nos están mandando mensajitos y hay cámaras y todo el rato están atentos. Yo sé cuando mi hijo está cansado, está enfermo, tiene una necesidad, le hacen falta tenis, le hace falta ropa. Yo sé cuando le hace falta ir al dentista. Yo sé porque soy su padre. Soy su tutor, soy cuidador, pero todo eso es porque soy su padre. Puede llegar una persona y pasar una necesidad y tal vez yo no me meto tanto, pero si alguien le hace algo a mi hijo, yo doy la vida por mi hijo. Por cualquier otra persona. Ay, disculpen, espero que me agarren en día de quincena, pero por mi hijo en el momento. Me encanta la película del Rey León. Grita el pequeñito y no ahuyenta ni a una hiena, pero de repente le hace así y el papá estaba atrás y entonces se mueven todos. Aguas cuando llega el padre. Aguas cuando el hijo está respaldado por su papá. Aguas cuando el hijo tiene la mano del papá. Aguas cuando el hijo ya trae el carro del papá y la Cheyenne del papá y la heredad del papá y el negocio del papá y la identidad del papá. Aguas, iglesia, porque cuando nos identifiquemos, caminemos, obremos y nos conozcamos como hijos de Dios y lo veamos como Dios, como nuestro Padre, nuestra vida y nuestro universo va a cambiar. Los voy a invitar que ahí donde estén, si se quieren parar, si se quieren permanecer ahí, pero empieza a meditar lo que Dios te está diciendo. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. La historia de la Biblia termina en el Apocalipsis con las bodas del Cordero, con su padre entregando a su hijo en las bodas, porque dejarás al padre y a tu madre y serás uno con tu esposa. Empieza con la creación del hijo y empieza con las bodas del Cordero y termina con las bodas del Cordero. Termina con ese evento tan hermoso y precioso que es una boda. Hace 2 semanas se casó mi hermano. Fue un evento hermoso en el que para mí mi hermano es doctor, es neumólogo y lo he visto crecer, lo he visto ser exitoso, lo he visto triunfar, lo he visto tener una gran victoria en la vida. Gracias a Dios es una persona muy bendecida. Pero el ver a un hijo llegar a ese punto de su vida en el que puede ahora él empezar una familia, crecer, multiplicarse, prosperar. Para mí, el ver a mis hijos triunfar en una carrera me va a dar mucho gusto. Pero el ver a mis hijos crecer y multiplicarse
y no solamente naturalmente, sino espiritualmente. Porque no es solamente que es crear hijos. Sabemos que mucha gente crea hijos y no los educa, no los forma, no los disciplina, sino que verlos dando fruto espiritual. Como hijos de Dios, como seres creados espiritualmente, el poder dar fruto espiritual es también el anhelo y el deseo de Dios como nuestro Padre. Que demos hijos espirituales, que podamos multiplicar y que podamos impregnar ese espíritu de Dios, esa imagen y semejanza, porque podemos predicar, porque podemos bautizar, pero realmente cuando somos padres espirituales, que damos la vida, que estamos entregando la palabra y estamos sacrificándonos y dándonos, es cuando realmente toma y cobra sentido nuestra vida en esta tierra. El dar vida, el amar sacrificialmente, porque todos aquí sabemos que el amor es un sacrificio. Todo lo da, todo lo perdona, todo lo entrega. No es vanidoso ni es jactancioso, no busca lo suyo. El amor nunca dejará de ser, sea siempre el amor vuestra más alta meta. Y el amor como padres que se entregan, y el mayor amor nos lo mostró Jesús en la cruz por su iglesia, por su amada iglesia. No nos desprendamos o no nos separemos de ese gran amor que tenemos a través de Cristo Jesús, en sentirnos, sabernos y conocernos hijos de Dios, y veamos a un Dios como nuestro Padre. Gracias, Dios, porque nos llamaste hijos. Gracias, Padre, en este día, porque nos podemos dirigir hacia ti como nuestro Padre, como esa figura hermosa, protectora y sanadora. Y yo sé que tú tienes grandes cosas para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Padre, te pedimos para que derrames tu bendición, tu gracia y tu favor sobre cada uno de tus hijos que aquí estamos, y las familias aquí representadas, y los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos, hasta 1000 generaciones. Alcanza la bendición de Jehová, su mano no se ha cortado, y esta bendición que tú derramaste primeramente en Cristo Jesús nos alcanza y nos llega el día de hoy, y nos abraza y nos restaura y nos reconcilia contigo, y nos llena de favor inmerecido, de gracia, y nos llena de tu gloria y de tu luz y de tu verdad y tu sanidad. Padre, gracias porque hoy podemos clamar y hoy podemos recibir. Gracias, hoy volvemos a ti, hoy volvemos a buscarte a ti, tu rostro, tu majestad. Hoy, Padre, te pedimos que quites ese velo, ese engaño, esa mentira que el enemigo quiso sembrar en nuestros corazones y te puso como una imagen distante, seca, siendo un Dios tan grande, amoroso, siendo un Padre protector que nos ve como la niña de sus ojos, que nos ve como ese ser tan preciado. Limpia nuestros ojos, nuestro entendimiento, y revélanos esa figura paterna que eres tan hermosa. Padre, hoy te pedimos que toda circunstancia que nos fue contraria hoy obra a nuestro favor, y que hoy, Padre, clamamos por esa heredad que tenemos como hijos. Te pedimos, Padre, para que tomemos esa responsabilidad. Iglesia, no nos dejemos engañar, porque el Padre al que recibe como hijo disciplina, corrige, enseña, discipula.
Así que si tú habías estado pasando por un horno de fuego, por circunstancias adversas, es Dios enseñándote, trayendo madurez y crecimiento para que pudieras recibir la anchura y grosura, amor de Dios. Identifícate con tu Padre y pon los ojos clavados en Cristo Jesús, que obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, que hizo la voluntad del Padre hasta la muerte. Así tú y yo, aunque nos duela, aunque nos cueste, aunque sea lo difícil, lo complicado, aunque sea lo que no queremos, Jesús mismo clamó: aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre Santo. Que aun medio de las dificultades y los sufrimientos y las aflicciones de este mundo, sepamos reconocer cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Padre, ayúdanos y tráenos esa convicción, Espíritu Santo, que reinas en nuestro interior. Trae esa convicción de pecado, eso que nos había distanciado, y permítenos hoy no caminar, no solamente buscar, sino correr a tus brazos y tener un encuentro de nuevo contigo y abrazarte. Y así como les decía, que estos niños pequeños veían al Padre que regresaba de un tiempo de guerra y lo abrazaban y lo besaban. Hoy abraza a tu Padre y nunca lo sueltes. Abraza a tu Padre y toma esa identidad y conócete, hijo del Dios Altísimo. Conócete y sé hijo de Dios, ese hijo de Dios que Dios ha llamado para manifestar su gloria en el nombre de Cristo Jesús. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dice en Romanos 9, capítulo 6, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendiente. Es importante, iglesia, que reconozcamos a nuestro Dios como nuestro Padre espiritual, y que como hijos espirituales demos fruto y frutos en abundancia espirituales. ¿Okay? Dice que en los últimos tiempos, por causa del pecado, el amor de muchos se va a ir enfriando. ¿Y qué es lo que pasa? Dejamos de preocuparnos por el que no conoce a Dios. Y Dios está buscando que nosotros vayamos y compartamos, que vayamos y traigamos al hermano perdido. Dice, el buen pastor deja las 99 y va por la oveja 100. Tenemos que empezar a ver como hijos de Dios a nuestros hermanos que están perdidos, a esos hijos que no están aquí, a esos hijos que necesitan la palabra de Dios, esos hijos que necesitan recibir el perdón y conocer a Cristo Jesús. Tenemos que ser esa extensión del reino de nuestro Padre. Tenemos que ir y hacer discípulos. Nuestro Padre en los cielos nos está diciendo: son mis hijos, pero faltan más. Vamos por más. No dejen que su corazón se engrose con las cosas del mundo, porque es bien fácil: si soy hijo de Dios, vamos a disfrutar la vida y vámonos a ver cuando me manda la Cheyenne. No, ve y haz discípulos. Ve y comparte el evangelio. Ve y comparte que tenemos un Dios que nos ama y un Cristo Jesús que murió por nuestros pecados. A los que eran pueblo, dice más adelante: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada le diré amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Medita esta palabra durante la semana para que Dios se empiece a revelar ante ti como tu Padre, y vas a empezar a fluir en una atmósfera nueva, en un tiempo nuevo, en una bendición nueva, en una gracia grande y poderosa, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, estamos